15. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día, Rubén. Un gusto. Saludos a toda la audiencia. Buen día, Diego. Bueno, ¿qué Biblia lees, che? ¿La que busca que te legitime o la que te cuestiona? El año en que los ricos devolvían todo lo acaparado que nadie quiere recordar, el mandato que hace temblar a los poderosos, ¿existe hoy esto? ¿Se puede intentar hacerlo? Esto está directamente motivado por lo que dice Milei interpretando justamente un pasaje de la Biblia que a mi entender es parcializado. O sea, a la Biblia hay que entenderla en su contexto, no se puede parcializar. Y si uno parcializa las cosas, está buscando una legitimación, ¿no? O por ejemplo, hablar de envidia y no hablar de avaricia, por ejemplo. ¿Mm? Yo puedo decir también, a Isaac, que tenía riqueza y poder, fue envidiado, pero también puedo decir que Isaac fue un codicioso, un avaro, que si hubiera compartido de las cosas no hubiera generado un conflicto de tierra como lo genera, ¿no? Pero vamos a escucharlo a Milei primero y después seguimos. Dale, vamos. La izquierda ha tergiversado los valores y principios judeocristianos que hicieron grande a Occidente. Hay un pasaje en Génesis capítulo 26 que dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado, y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder, tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas, y mucha servidumbre. Sin embargo, los filisteos lo envidiaban. Los envidiosos proceden a destruir el trabajo de Abraham y de Isaac. Hablando de la justicia social, porque esto es importante, ese es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento. Y en el fondo, ¿de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica. No deja de ser un pecado capital. No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Es más, no debe haber nada más antijudeo cristiano que la idea de la justicia social. Bien, ¿Esto es verdad? lo que ¿Lo él que ha dice, expresado Milei? bueno, el pasaje que él cita sí está en la Biblia, Sí. sucede esto, genera un conflicto con los filisteos después le arruinan los pozos de agua con las cuales Isaac había logrado tener riqueza y termina yéndose, ¿no? De alguna manera yo también puedo interpretar que la excesiva riqueza y el excesivo poder te juega en contra, como que no es bendecida la riqueza ilimitada, ¿no? Por Dios, sino que te deja ahí en manos de alguien que quiere que vos repartas un poco, ¿no? Pero bueno, la envidia sí provoca lo que él dice, ¿no? Enojo, resentimiento, pero también la avaricia, o sea, también es otro pecado capital, ¿no? Entonces lo tienes que contraponer. Hay una figura en la Biblia, las figuras que en la Biblia rescata como que son los que vos tienes que ayudar con la solidaridad, es la viuda, es el huérfano y es el extranjero. Y la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta es porque no tienen tierras, o sea, no tienen derecho a la tierra, no se hereda la tierra. El huérfano no tiene la tierra, la viuda tampoco y el extranjero tampoco. Pero la tierra en la Biblia no aparece como una propiedad privada, como si fuera un derecho natural que hoy está casi consagrado, ¿no? Y que el sentido común cree que la propiedad privada o la tierra es ilimitada y es un derecho natural y yo tengo derecho sin tener en cuenta el contexto social, ¿no? Pero vamos a escucharlo a Peroncho Delivery hacer una crítica a Milei, porque me parece muy clarito cómo yo puedo usar la Biblia para cualquier cosa y si la uso mal voy a terminar justificando lo que no se debe justificar. Escuchémoslo a Peroncho Delivery.
En su discurso de chamán cargó contra la justicia social, a la que calificó como envidia con retórica y pecado capital, citando a economistas ultraliberales y pasajes bíblicos que solamente él leyó para condenar el rol del Estado. Milei leyó la Biblia como Menem leyó a Sócrates. Milei hace una lectura totalmente descontextualizada de la Biblia. Toma frases sueltas y las arranca de su sentido histórico, cultural y teológico para que le sirvan a su agenda ideológica. Es como si yo citara Romanos 5. El sufrimiento produce perseverancia. Salmo 34:19. Muchas son las angustias del justo. Y Pedro 3:14. Dichosos si sufren. Para concluir que, si tanto le gusta el sufrimiento, es porque Dios es hincha de Talleres. La lectura de Milei, si se le puede llamar lectura, es clasista, idolátrica, contradictoria y es profundamente herética, porque atribuirle al evangelio principios contrarios a la justicia social y al amor al prójimo es una traición al núcleo mismo del cristianismo. Es como usar el manifiesto comunista para abrir un McDonald's. No, superó a Judas, porque Judas traicionó a Jesús. Este traicionó la Biblia entera. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Bien, ese pasaje de Menem que leyó a Sócrates, lo toma porque Sócrates no escribió nada, ¿no? El pensamiento de Sócrates está en los escritos de Platón, ¿no? Por eso Menem una vez dijo eso y se le rieron. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús habla de, creo que es Lucas, en Lucas está, que Jesús viene a proclamar un año de gracia del Señor. Ese año de gracia del Señor tiene que ver con un pasaje en el Levítico 25. A los que les gustan la Biblia, los invito a que lean Levítico 25, conjuntamente con otro libro que se llama Deuteronomio 15, capítulo 15, ¿no? Ahí, en ese año de gracia del Señor, que se llama el año del jubileo, que se hacía cada 50 años. 50 años. Mejor dicho, 49 años se trabajaba la tierra, 50 no se trabaja la tierra. El 50 se deja descanso a la tierra. Es un poco una crítica contra el extractivismo. También decir, a la tierra hay que dejarla descansar, hay que cuidar la naturaleza, ¿no? Esto también tiene que ver con Deuteronomio 15, porque eso se hacía cada 7 años. El séptimo se hacía descansar la tierra. Un poco una crítica a lo que podemos decir, si no respetas la naturaleza no es de alguien solo que puede expropiarla, que puede sacar su riqueza, sino que es de todos y especialmente es de Dios, dice, ¿no? En segundo lugar, lo que aparecía en este año era devolver la tierra a sus dueños originarios, que la habían perdido. Fíjate esto, ¿no? Volver a condiciones de igualdad. La pobreza no es algo natural. La pobreza responde a decisiones, a mecanismos, a decisiones políticas, económicas, a ciertos mecanismos. No responde exclusivamente a lo que puede decir vagancia. No, hay muchas otras condiciones por las cuales vos te has empobrecido. Entonces dice, la tierra tiene que volver a sus dueños originarios, a restablecer condiciones de igualdad en contra de apropiaciones en condiciones de desigualdad. Mirá vos lo que dice la Biblia en ese sentido. No habla de justicia social, habla de igualdad y de tierras que vos no te puedes apropiar ilimitadamente, ni que la pobreza tiene que ser una condena perpetua, sino que vos tienes que devolver a las familias condiciones para que vuelvan a tener oportunidades. En segundo lugar, está perdonar las deudas. Las deudas que te esclavizaban. ¿Por qué te esclavizaban? Porque cuando vos no tienes para pagar la deuda, lo único que tienes para ofrecer es trabajo. Por lo tanto, el deudor aceptaba que vos le trabajes para él pagando la deuda, por lo tanto te esclavizaba. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el año de gracia? Perdonar las deudas. Y al que lo tenías como esclavo, que de tus bienes dale para que él pueda rehacerse.
rehacerse en su vida. Perdón de deudas, liberación de los esclavos. Vos fíjate, pobreza, libertad y esclavitud. La libertad, la riqueza sin justicia es saqueo. La libertad si no incluye, no es libertad. Tiene que ser una libertad con exclusión. O sea, el año de gracia del Señor es un reseteo político-económico que restaura la cohesión social. Ni puede ser rico ilimitadamente, ni puede ser pobre perpetuamente. Entonces dice, volvemos a esa condición. Ese es el año de gracia del Señor, el jubileo. No sé si los judíos lo practican, pero seguramente los cristianos tampoco lo practican, que es la cultura judeo-occidental. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que hay mecanismos en los cuales, porque, a ver, es decir, vamos a practicar este año, temblarían los poderosos, ¿no? Mirá los ricos que se atribuyen el hecho de ser ricos por su propio esfuerzo, y no por las condiciones económicas, sociales, ¿no? Entonces, esto del año de gracia del Señor era un mecanismo para restaurar justicia y libertad. Entonces, la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es cuáles son los mecanismos por los cuales se puede restaurar esta pobreza perpetua, esta falta de libertad, con las deudas, con la acumulación de riqueza, el acaparamiento o transferencia de recursos de los trabajadores a ciertas manos. ¿Cómo restauramos? Entonces el primer mecanismo que viene a la cabeza nuestra es la democracia. Algo está fallando en esta democracia. Alguien se apropió de toda la estructura política encapsulada, económica en las decisiones económicas que se toman. Alguien se apropió de la organización jurídica en la cual se respaldan y en la cual los defiende. Alguien se apropió de un Estado policial para reprimir las demandas democráticas. Entonces, lo que está fallando hoy es una democracia liberal, representativa, en la cual los representantes han sido cooptados. La política económica ha sido cooptada. ¿Por quién? Por la gente que se ha apropiado, por diferentes mecanismos. ¿No? Podemos cuestionar, podemos analizar cuáles son los mecanismos, sí, seguramente. Pero hay en la Biblia una crítica social, económica y política a los mecanismos que empobrecen, a los mecanismos que enriquecen ilimitadamente. Y por eso es necesario corregir. No será un año de gracia del Señor, pero tenemos que empezar a corregir estos mecanismos. Tenemos que comenzar a decir, esta democracia representativa, liberal, que nos hace votar una vez cada tiempo, pero que en donde el voto y los reclamos democráticos del pueblo están sojuzgados, están castigados, están reprimidos, no nos sirve. Algo tenemos que mejorar. Excelente, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto.